de ellos es cómo entender el estado de cuenta de nuestra Afore. Tal vez algunos se preguntarán bueno, ¿qué importancia tiene el hecho de conocer nuestro estado de cuenta? Pues bueno, sí la tiene, porque han habido una serie de cambios del año pasado a la fecha, cambios que ha emitido la autoridad en México, en este caso la CONSAR. Y bueno, esto es muy importante porque los estados de cuenta actuales que todos recibimos en nuestras casas vía correo convencional, hay información muy importante que, por ejemplo, puede servirnos para hacer una comparación en los rendimientos y en las comisiones que cobran las Afores. Es decir, esta información sirve pues para podernos cambiar a una Afore que nos convenga más. Recordemos que las Afores funcionan como unas instituciones que invierten el dinero que tenemos pues los trabajadores, el dinero que tenemos en ellas para nuestro retiro. Entonces, hay algunas instituciones que hacen inversiones que son un poco más atractivas para nosotros. Entonces, en este caso, las Afores, el estado de cuenta, pues, contiene esta información. Vamos a comenzar diciendo, aquí tenemos puntos muy importantes. Todos los trabajadores tienen derecho de recibir como mínimo, eso es por ley, 3 veces al año su estado de cuenta, es decir, lo tienen que recibir de manera trimestral y este tiene que llegarles a su casa. Entonces, es importante que lo tengan ahí, que lo tomen en cuenta, pues para que lo tengan a la mano. Si no llegaran a recibir este estado de cuenta en los periodos que establece la ley, no hay problema porque ustedes pueden pedir un estado de cuenta en cualquier momento del año. Esto es importante porque este tipo de documentos se solicitan mucho, pues, por ejemplo, para ayuda por desempleo, cuando necesitamos abrir un crédito hipotecario o cuando queremos hacer cambios en la Afore. Entonces, aquí hay dos cosas. Debemos estar pendientes de recibirlo 3 veces por año y si lo llegamos a necesitar en algún periodo intermedio, porque, bueno, si queremos pedir, por ejemplo, una ayuda por desempleo, las piden uno pues más actualizado, tendrían que ir a su Afore y solicitarlo, el servicio es gratuito y cualquier Afore se los tiene que dar. Ahora, ¿qué es lo que comprende el estado de cuenta de la Afore? Bueno, contiene puntos importantes, aquí están, que es el periodo que comprende el estado de cuenta, cuánto dinero se tiene en la cuenta individual de la Afore, los datos personales del trabajador, un resumen general, una tabla comparativa de la Afore, el detalle del resumen general, ahorro voluntario, los datos de transferencia de aportaciones en el último periodo y bono de pensión. Tal vez esto pues no les diga mucho, pero vamos a revisarlo por paso. El punto 1 que está aquí señalado en este estado de cuenta de Afore tiene que ver con el periodo que comprende el estado de cuenta. Esto es como cualquier estado de cuenta de un banco, por ejemplo. Entonces, ahí en ese periodo pues tienen que ver las fechas que comprende para que vean cuánto es el dinero que tienen ahorrado. Ahora, en cuanto el punto 2 dice, ¿cuánto tengo en mi cuenta individual? Aquí vemos el ejemplo. Esto se refiere a la cantidad total que el trabajador tiene acumulada en su cuenta individual y esta tiene que ver con la fecha del corte del punto anterior. En el cuadro 3 que está en la parte superior izquierda, vienen los datos personales. Esto es importante que cada vez que veamos esta información, nosotros verifiquemos que el nombre, el Registro Federal de Contribuyentes y el número de Seguridad Social sean los correctos. Estos datos son los más sensibles. ¿Por qué? Porque si nosotros llegáramos a hacer algún trámite, por ejemplo, que queremos cambiarnos de Afore, y alguno de estos digamos, alguno de esos datos está mal, cuando nosotros tenemos mal, ya sea el nombre, la CURP, el Registro Federal de Contribuyentes o el número de Seguridad Social, no podemos hacer nada. No podemos hacer ningún cambio, ningún trámite hasta que nosotros hayamos hecho la corrección. Entonces, es importante siempre checar estos 4 datos personales como mínimo. Si es que hay errores en los datos, por muy mínimos que carezcan, como les digo, pueden convertirse en un verdadero problema al momento de disponer los recursos. En México hemos tenido casos de gente que nunca hace caso nunca revisa sus estados de cuenta, y el problema es cuando ese trabajador va a querer tener sus recursos, pues ahí es donde tienen que hacerse correcciones de datos y muchas veces tienen hasta que abrirse juicios de tipo civil para poder disponer de estos recursos. Peor es cuando lamentablemente el trabajador llega a fallecer, pues tiene herederos legales que tienen que hacer uso de este dinero. Pues bueno, si el nombre no estaba bien,
pues ahí las personas tendrían que hacer muchas cosas de aspecto legal pues para poder disponer de estos recursos. Entonces aquí la recomendación es que siempre revisen que sus datos sean los correctos. Ahora pasemos a la parte del punto 4 que dice resumen general. Este es el resumen de todas las aportaciones, los retiros que se hayan hecho, ya sea por, como decíamos al principio, algún retiro por ayuda de matrimonio, por desempleo, etcétera. Ahí tiene que venir registrado. Los rendimientos también y las comisiones que se realizaron en las cuentas de ahorro para el retiro. Entonces, en este apartado también tenemos, bueno, toda esta parte es un resumen general y en el caso de las personas que tengan, por ejemplo, que coticen en el Fobiste o que tengan algún crédito por Infonavit, en esta parte también se ve reflejada. Entonces, aquí la FORE solo les va a informar a través del estado de cuenta el saldo que el patrón le reporta al instituto para el cual trabajan, ya sea para el ISSSTE o para el IMSS, o sea, recordemos que el IMSS es para el sector privado, el ISSSTE es para el sector de gobierno. Entonces, aquí viene la información que el patrón le refleja a las AFORES. Entonces, igual, si aquí llegas a ver un error, pues bueno, hay que checarlo primero en nuestra fuente de trabajo y después, pues ya, escalarlo a algunas otras instancias. Ahora, la parte de abajo de este estado de cuenta es la parte que les decía al inicio. Por ley, ya en este momento, todas las AFORES, cuando les mandan sus estados de cuenta, deben tener este cuadro que se llama índice de rendimiento neto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí, si se fijan en este, viene la AFORE, vienen todas las AFORES del lado izquierdo, empezando por ING, luego la siglo XXI, que es la del IMSS y Banorte, luego Profuturo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, en la primera columna, después del nombre de las AFORES, están los rendimientos, luego las comisiones, y hasta la parte última dice rendimiento neto. Ya todas las AFORES están obligadas a tener este cuadro. ¿Para qué nos sirve este cuadro? Pues bueno, si se fijan, en primer lugar aparece ING como la AFORE que da mejores rendimientos netos. Entonces, este rendimiento neto resulta de cuando nosotros, al rendimiento que nos ofrece la AFORE, que en este caso es la de ING, que da un rendimiento de 8.03%. Si nosotros le descontamos lo que nos cobra de comisión por el manejo de nuestra cuenta, lo que resulta como rendimiento neto es un 6.55%. Bueno, eso en este ejemplo. Entonces, esto indica en qué lugar rankea la AFORE en donde estás. En este caso, por ejemplo, bueno, estoy en un documento, bueno, que trae algunas AFORES que ya se han movido del lugar, pero en esto que nos sirve de ejemplo, en el último lugar está Banorte Generali, por ejemplo, y si se fijan, es la que menos rendimiento neto ofrece. Entonces, esto nos sirve mucho para tener información para cambiarnos de AFORE. Entonces, si ustedes quisieran cambiarse, por ejemplo, que están en AFORE Banamex y quisieran irse a Profuturo GNP, pueden hacer este cambio sin importar que ustedes hayan hecho un cambio anterior y no tengan, por ejemplo, ni siquiera un año de haberse cambiado. Cuando es para mejorar su ahorro para el retiro, ustedes pueden cambiarse antes de un año. Y porque precisamente para mejorar los rendimientos de afuera, entonces pueden cambiarse en ese momento. Ahora, la otra parte del documento que les llega a su casa del estado de cuenta de Afore tiene que ver con algo que se llama detalles del resumen general. Aquí se desglosan cada uno de los rubros que competen a las cuentas. Por ejemplo, la gente que está en el IMSS, pues bueno, aquí les dice los datos generales de cómo está su saldo anterior, las aportaciones si es que las han hecho, retiros si es que han hecho, etcétera. Hay otro apartado para las personas que cotizan en el ISSSTE con los mismos datos. Y luego hay otro cuadro igual que tiene que ver con el ISSSTE y con el IMSS, que son los datos de referencia de aportaciones en el último periodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí aparecen el saldo base con el que cotizan en el IMSS o en el ISSSTE, según sea el caso, trabajan para el sector público o para el sector privado. Y en este cuadrito es muy importante que ustedes revisen el salario con el que aparecen registrados. ¿Por qué? En México también nos hemos dado cuenta que hay veces que, por ejemplo, los patrones a ustedes les pagan 3 salarios mínimos, por decirles algo, pero en el IMSS o en el ISSSTE los tienen registrados con salario mínimo.
Hay algunas personas que, pues bueno, no hacen caso de esto, pero afecta mucho. ¿En qué sentido afecta? Pues precisamente en su pensión, porque ustedes le están pagando un sueldo, igual tomando el mismo ejemplo de 3 salarios mínimos, pero lo están cotizando con uno, entonces su pensión es menor. Este cuadro lo quiso, la autoridad quiso que se pusiera para que la gente esté informada, y en caso de que ustedes detecten que su patrón los tiene registrados con un sueldo menor, tienen que notificarlo a la FORE, y bueno, pues para que se haga la corrección, porque les vuelvo a decir, esto afecta mucho su retiro. El día que ustedes se retiren afecta el monto que tienen que recibir, y si tienen que hacer la disposición de dinero por una ayuda de matrimonio, por ejemplo, o por una ayuda por desempleo, también es menor. Entonces todo esto les afecta. Si es que lo detectan o saben de alguien, pues no hagan caso a eso, y la recomendación sería pues que lo notifiquen. Y el último punto es algo que se llama bono de pensión, que es el punto número 8, que está aquí marcado con un número rojo. Esta es la información para trabajadores que cotizan en el ISSSTE. Este bono de pensión se trata de un instrumento con el cual se reconocen los años laborados de los trabajadores que eligieron el sistema de contribución definida en el IMSS. En el ISSSTE. En un momento más voy a hablar de esto, porque esto solamente es para personas que cotizan en el ISSSTE, pero es también muy importante hablar de ello. Entonces, ya que vimos cómo funciona la información de nuestro estado de cuenta,